Buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Bienvenidos. Y el Todopoderoso los bendiga muchísimo a todos. Esperando que el Señor Todopoderoso los guarde y los lleve con bien siempre, hermanos míos. Hoy aquí por el lado de mi país, pues se vino un tremendo temblor, casi de 5 puntos. Y bueno, nos despertó a muchos. Bueno, no nos despertó, pero sí nos movieron un poquito. Así que bienvenidos a todos y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Sabemos que estamos viviendo en el fin del tiempo del fin. Fin del tiempo del fin. Y prácticamente, hermanos, los eventos que se están realizando son parte de todas las cosas. Rumores de guerras, dificultades. Y viene más. Hoy vamos a hablar un poco de los eventos antes del fin, antes del milenio, vamos a hablarlo así. Y pues hay que analizar todo esto porque la verdad es que al frente de nosotros tenemos prácticamente tenemos las evidencias de que la Biblia no se equivoca. Pronto este mundo va a desaparecer en gente. Pronto este mundo, la maldad va a ser prácticamente erradicada. Vienen lo último. Si no existe ningún Dios, ¿para qué estás en el live? Porque aquí hablamos de Dios. Si usted cree que no existe un Dios, ¿para qué estás en el live? ¿Ah? Te pregunto, vamos a utilizar la lógica entre dos personas coherentes. Si tú no crees en Dios y aquí todos los que entran son miles, creen en Dios, ¿qué haces aquí? Es que eres una persona vacía que necesitas de Dios. No tienes una sola esperanza, no sabes nada de la vida. Piensa que eres eterno, vas a tener que morir dentro de poco y no vas a tener ni una sola esperanza. Mientras que yo sí tengo una esperanza. Mi esperanza es el Hijo del Señor Todopoderoso. Tú no tienes ninguna esperanza. Tú eres como una planta, nace, crece, se reproduce y muere. Pero sigue creyendo así. Ahora te voy a dar la oportunidad, solo que te voy a silenciar para que escuches. Tú no crees en Dios, pero bueno, pero yo sí creo en Dios. Es que creer y estar, y creer y otra cosa es estar con Dios. Bueno, aquí la mayoría de las personas que entran es para estar con nuestro Dios, porque hablamos del Padre Celestial. Si tú no crees en Dios, es un problema tuyo. A nosotros no nos concierne ese problema. Lo que sí puedo hacer es hablarle de mi gran esperanza que tengo. Yo tengo una esperanza de que voy a tener vida eterna, mientras que tú no. Tú eres como una planta, nace, crece, se reproduce y muere. Mira qué diferente. Sos ateo, entonces ¿qué estás haciendo acá? Aquí vamos a hablar de Dios. Eres ateo y vacío, porque eres ateo. Y estás en un live cristiano. Eres un ateo con muchos símbolos de interrogación en tu cabeza, hermano Beret Netanel. Ateo. Bueno, eres ateo. ¿Qué vamos a hacer contigo? Eres ateo. No crees. Pero sabes una cosa, el problema es tuyo. Porque eres ateo, pero tienes una incertidumbre y necesitas de estos live para escuchar cosas que tú no conoces. Así que lo mejor que puedes hacer es quedarte callado o vamos a silenciarte para que no pues distorsiones el mensaje.
¿Qué problema con los ateos, verdad? Entran y me dicen, yo no creo en Dios. Digo, pero yo sí. Aquí todos creemos en el Señor Todopoderoso. Bendiciones, Franklin. El problema de un ateo es que no cree en Dios y lamentablemente no tiene esperanza. Nosotros sí creemos y tenemos la gran esperanza que el Señor Todopoderoso nos ha dado por medio de su Hijo amado Jesucristo. Dios les bendiga a todos, hermanos. Así se le contesta a un ateo, una persona que es atea. Ahora, el personaje es ateo, ¿por qué? Porque no tiene esperanza, no tiene fe, no tiene nada. Pero muchos ateos pueden reivindicarse en el último tiempo al ver las situaciones que están pasando y buscar al Señor en espíritu y en verdad. A todos hay que darles oportunidad. A los que vienen ofendiendo, pues no. Disculpa, están pidiendo en el grupo. A los que vienen ofendiendo, no, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí ya compartimos con el grupo. Así que bueno, lamentablemente, los ateos pues prácticamente no tienen esperanza, lamentablemente. Pero hay que darle la esperanza a todas las personas. Nosotros somos la sal de esta tierra, por lo cual tenemos que darle sabor al mundo. Y el sabor se llama Jesucristo. Ahora hoy vamos a hablar de los eventos que van a ocurrir pre la venida del Señor Jesucristo. Ahora vamos a hablar de un evento que tiene que ver con el milenio. Muchos hablan del milenio, muchas cosas, esto, aquello y lo otro, pero no comprenden qué es el milenio. Hay muchas personas que han sacado ideas jesuitas, como las dispensaciones y muchas cosas que los jesuitas prácticamente han metido dentro del mensaje para que usted crea que el milenio es otra cosa. Pero hoy vamos a analizarlo con la palabra de Dios. Así que vamos a tener una oración en estos momentos para prácticamente pues comunicarnos con Dios e invitar al Señor Todopoderoso a esta reunión. Bendiciones, Isbeth Divar. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, oh Señor maravilloso, por todo este don de la vida que nos das y este tiempo que nos obsequias de gracia para ocuparlo prácticamente, oh Señor maravilloso, en una relación profunda contigo, Padre. Ayúdanos, oh Señor maravilloso, a entender que tu palabra es verdad y todo se está cumpliendo de una manera u otra. Así que, pues, ayúdanos a poner por obra todo lo que conocemos y lo que aprendemos, y que tu poder y tu gracia sea sobre todos nosotros. Oramos también por aquellas personas que dicen ser ateos, aquellas personas que no tienen esperanza, aquellas personas que prácticamente, Señor maravilloso, están en el limbo del conocimiento hacia ti. Ayúdalos, oh Señor maravilloso, e impresiónalos por medio de tu Santo Espíritu para que comprendan que hay un Dios todopoderoso, un Creador, que eres tú, oh Señor, y que ha enviado a tu Hijo amado para que nos des posibilidad de salvación. Gracias, Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Así que gracias a todos los que van ingresando y gracias a todos los que estamos acá. La palabra de Dios me dice que Jesucristo es un sacerdote en estos momentos. De hecho, cuando empieza el libro de Revelación o Apocalipsis, Él se viste como un sacerdote. Él tiene su pectoral, Él tiene las vestiduras de un sacerdote. Y en el libro de Hebreos 7, bendiciones hermano José Zárate, en el libro de Hebreos 7 me dice claramente que Jesucristo es un sacerdote que trae un sacerdocio para nosotros, un mejor sacerdocio, que ya no necesita prácticamente de pedir perdón por sus pecados porque no tiene ninguno, como lo hacían los sacerdotes de la tribu de Leví. Y que prácticamente Jesucristo es un mejor sacerdote porque es santo, justo y verdadero. Y que realmente Él está prácticamente en el santuario celestial haciendo
lo que llama la obra de expiación para nosotros. ¿Qué es la obra de expiación? El juicio final para nosotros. Él está representando a su pueblo, escuchen, únicamente a su pueblo. Jesucristo no va a representar a todos, únicamente a los que han creído en Él, han guardado su palabra y han seguido su nombre. Jesucristo no va a representar a muchas personas que hoy en día están en desacato ante la ley de Dios y que no creen en Él. Por eso es importante que una persona que no cree en el Señor Jesucristo, y que diga ser ateo, pues decirle que a la hora de que creemos y nos entregamos a Él como pecadores, para que Él nos lleve el caso, Él nos representa como abogado. Pero si seguimos siendo ateos y no creemos y nos apartamos, este Señor Jesucristo, hermanos, no te va a representar. Él vino a morir por todos nosotros, sí, es cierto. Él vino a morir por todos nosotros. Pero Él nos da la posibilidad a ti de escoger. Él dice claramente, el que cree en mí tendrá vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna. Entonces, la vida eterna se obsequia solo a las personas que creen. Y el creer nos lleva a la obediencia, mis queridos hermanos. Creer y obediencia van de la mano. ¿Por qué? Porque una fe tiene que ser exhibida de manera correcta, pero con obras. Una fe sin obras es una fe muerta. Y obras sin fe es salvación por obras y nadie va a ser salvado por lo que haga. Algunos no entienden esto. Lo que vas a hacer tú, lo vas a hacer por amor a tu Señor Jesucristo. Las obras tienen que nacer de ti por amor a tu prójimo y al Padre Celestial y obviamente al Señor Jesucristo. Entonces, si vas a guardar los mandamientos, dice Juan 14:15, si tú me amas, guarda mis mandamientos, pero tiene que ser por amor a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo. Ahora, cuando Jesucristo está en el santuario, hace una operación de juicio, una operación del Yom Kippur. Ese juicio se empieza a desarrollar en el lugar santo. Por eso ustedes van al capítulo 1 de Apocalipsis y lo leen todo, se van a dar cuenta que Jesucristo está en el lugar santo. ¿Y por qué? Porque hay unos candelabros. Dice Juan que me volví para ver y había unos candelabros y en medio de los candelabros prácticamente estaba uno que oficiando ahí, y en el lugar santo estaban los famosos candelabros, lo que le daba luz al lugar santo. Y en el lugar santo Jesucristo estuvo un tiempo y pasó del lugar santo al lugar santísimo en otro tiempo a efectuar el juicio por nosotros como se hacía en el santuario anterior. ¿Cómo así? En el santuario anterior, pues una vez al año entraba el sacerdote amarrado a su cintura con un cordel, una cuerda, y entraba al lugar santísimo. ¿Y por qué entraba amarrado a su cintura? Porque eran sacerdotes mortales, era la tribu de Leví, y tenían que oficiar lo que era el tiempo de expiación o el tiempo de juicio o el Yom Kippur, prácticamente donde estaba el arca del pacto. Y pedían perdón, intercesión ante Dios para el pueblo. Y el pueblo prácticamente en ese momento de juicio no estaban bailando, ni tocando tambor, ni pegando gritos, nada de eso. Estaban en forma reverente, pegados al suelo, en una forma de reverencia ante Dios. Porque el juez de todo el universo estaba en juicio en ese momento contra el pecado del pueblo. Si alguna vez un sacerdote no salía del lugar santísimo, prácticamente eso condenaba al pueblo de Israel. Pero siempre en la misericordia de Dios, siempre salieron los sacerdotes. Gloria a Dios.
Y sobre todo, este sacerdote que tenemos hoy en día, el Señor Jesucristo, va a salir en algún momento del santuario celestial. Y cuando salga del santuario celestial, la gracia se va a terminar. Bendiciones, Ima. La gracia se va a terminar. ¿Cómo la gracia? ¿Qué es gracia? Gracia es un favor que no merecemos. Pero el Señor nos lo está dando su vida por nosotros. Pero el que rechace la vida del Señor Jesucristo, pues no va a ser favorecido con esta gracia. Dios te bendiga, hermana Ángela. Entonces, el Señor Jesucristo va a salir del santuario en cualquier momento. La gracia está a punto de terminarse. ¿Y cómo sabe usted eso, hermano Jeremy, que está a punto a terminarse? Pues yo les voy a explicar por qué. Porque los eventos de los últimos días están siendo sumamente rápidos. Están pasando cosas interesantes. Nos daremos cuenta, hermano, cuando termine la gracia. Pues muchas personas no se van a dar cuenta, pero nosotros sabemos, hermano Noel, que el tiempo está siendo tan corto. ¿Qué tal, Dan Marín? Está siendo tan corto, muy demasiado corto, que ya la gracia prácticamente está finalizando. Tenemos eventos que se están profetizando y ya se están pasando. Hay persecución en los Estados Unidos de América, que Estados Unidos de América forma parte de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Tú lo conoces eso, hermano Noel. Se está dando ya la imagen de la bestia, la unión Estado-Iglesia, por medio del ecumenismo o el nuevo orden mundial. ¿Qué tal, Eduardo? Todo esto está pasando así. Ya vemos que Estados Unidos de América está imponiendo sus leyes a nivel mundial. Ya vemos lo que está pasando con las ganas de obtener energía, hidrocarburos y toda esta situación, lo que está pasando en el Mediterráneo, allá en el Golfo Pérsico. Vemos toda esta situación, los países están airados. ¿Cuál persecución en América? ¿No ha leído los de la inmigración, María Vargas? Los tales inmigrantes y toda esta persecución que se ha dado, todo esto es parte de persecución. Y después sí, los eventos finales serán rápidos. Y después van a venir cambios de leyes y van a perseguir más y más. Todo esto es parte de una profecía que lo dice la palabra de Dios. Ahora, cuando el nuevo orden mundial esté establecido, que es la imagen de la bestia, que es la imagen de la bestia, prácticamente, hermanos, esto va a haber una persecución. Dice que nadie podrá comprar ni vender sino aquel que tuviese la marca o el número de su nombre o la marca de la bestia. Entonces, todas estas cosas, hermanos, se están dando, son eventos que están pasando y tenemos prácticamente que estar preparados. En el Congo, como dice el hermano, Nigeria, Siria, ya hay persecución cristiana por parte de grupos subversivos, podemos llamar musulmanes o tal vez no son, o son personas vestidas de ellos también. Sé que hay mucha cosa escondida detrás de todo eso. Las sociedades secretas siempre están persiguiendo a las personas. Hay muerte. Solo que ustedes no se dan cuenta, hermanos. Esto es un tema sumamente profundo. Pero a veces nosotros pensamos que no está pasando y ya está pasando. Hay muchísimas. ¿Cuántas personas injustamente deben estar en cárceles en estos momentos, perseguidos políticamente? Ahora, el tiempo de la gracia está a punto de terminarse. Cuando se termine, dice en Apocalipsis 22:11, que el Señor Jesucristo va a salir del santuario. Y va a decir así: el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Se terminó? No va a haber intercesor. Y el Señor Jesucristo va a salir del lugar santísimo y viene un descalabro. Esto se llama el fin del tiempo de la gracia.
Ahora, ¿qué viene después del fin del tiempo? La gracia. Van a caer plagas. Hay 7 plagas preparadas para el mundo. Algunos me dicen, ¿son literales, son simbólicas? Tiene muchos matices literales, pero también tiene matices simbólicos. Pero la gente no comprende esto. Por ejemplo, mar significa pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas, según el lenguaje simbólico de Apocalipsis. Dice que hay una plaga que va sobre el mar y el mar se va a tornar en sangre. Mucha gente podrá hacer una destrucción, una guerra, algo. Solo Dios sabe. Pero van a ser muy literales. Van a pasar, pero también tienen matices simbólicos. La primera plaga va a ser sobre los que adoren a la bestia y a la imagen de la bestia. Es una úlcera maligna. Úlcera maligna. Ahora, los ríos, ¿qué simbolismo tiene el río? El río tiene que ver con agua, tiene que ver con gente. Pero el Señor Jesucristo dijo que prácticamente los que lleven el evangelio serán ríos de agua viva. Y puede ser que está destinada para los sistemas religiosos directamente. Ahora, ¿por qué? Porque han apostatado ante Dios y no están haciendo la voluntad de Dios. Dice en la palabra de Dios, Apocalipsis 16, a partir del 1:11, ahí están las plagas, y dice claramente, oí una gran voz que decía desde el templo que está en el cielo, a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces es un evento que viene también antes de la venida de Cristo, hermanos. Ahora viene la 6ª plaga. Es una plaga muy interesante. Esa 6ª plaga está en Apocalipsis 16, 12 al 16. Y dice que vi salir de la boca del dragón, o sea, de Satanás, y de la boca de la bestia, o sea, el sistema papal, y de la boca del falso profeta que representa a Estados Unidos de América, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Y los reunió en el lugar en que en hebreo se llama Armagedón. Y mucha gente dice, ¿qué será Armagedón? ¿Será que viene un cometa como en la película de Bruce Willis y va a pegar contra la tierra? No tiene nada que ver con eso. ¿Qué es Armagedón, hermano Jeremy? Es la lucha entre el bien y el mal, hermanos. Desde el principio está el Armagedón. Caín y Abel. Uno marcado, otro sellado por Dios. Ese es un Armagedón, hermano, desde el principio. Es la lucha entre el bien y el mal. Los que predicamos el evangelio, los que hablamos las cosas como son, el que vive la verdad contra el que vive la mentira. Eso es. Ahora estoy dando los acontecimientos que vienen, hermanos. No me pidan profundizar en esto porque son varios temas. La resurrección viene previa a la segunda venida. La palabra de Dios dice claramente en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Vienen los que le traspasaron también a ser resucitados. ¿Y quiénes le traspasaron? Pues es muy fácil analizar esto. Vamos a buscar Marcos 14:62. Marcos 14:62. Porque Jesucristo les dijo claramente a ellos que lo iban a ver. Marcos 14:62. Y dice, y Jesús le dijo a Caifás y a todos los del Sanedrín que se estaban burlando y le preguntaban, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús les dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Eso fue lo que les dijo el Señor Jesucristo. Por lo tanto, van a hacer una resurrección especial para estas personas que traspasaron a Jesús. Porque dice, y todo ojo le verá y los que le traspasaron, los que se mofaron en ese momento, para que vean al Señor venir en gloria. Qué interesante, y Jesucristo se los dijo prácticamente, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes de los cielos.
Para verlo tienen que resucitar. Entonces es muy interesante, es precioso todo esto, hermanos. Y bueno, esa es la resurrección, una resurrección especial que va a hacer el Señor para estos que lo traspasaron. Es muy interesante. Pero también para los muertos en Cristo, alabado sea el Señor. Dice que los sepulcros se van a abrir y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros pues tendrán una vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, que es lo que nosotros predicamos aquí, salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su santa ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y los obedientes. Qué tremendo. Ahora, dice que después de esto va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Mateo 24:30. He hecho un resumen de todos los eventos para que ustedes vean. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No es rapto secreto, hermanos. Si va a aparecer la señal es porque tú vas a tener el privilegio de verlo. Quiera Dios que todos nosotros estemos vivos y tengamos ese privilegio de ver a nuestro Señor venir en gloria. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo y verán al Hijo del Hombre viniendo y verán al Hijo del Hombre viniendo. ¿Y qué le pasa al hermano Jeremy? ¿Se le rayó el disco? No. Es que quiero hacer hincapié en que lo van a ver. Viniendo sobre las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Alabado sea el Señor y su palabra. Después viene su segunda venida. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. ¿Saben qué es el galardón? El premio. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Por eso es muy importante que nuestras obras vayan acorde a la fe que tengamos y al amor que tengamos para nuestro Dios. Ahora viene la destrucción de los impíos que estaban vivos. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso lo dice 2 Tesalonicenses 2:8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Vida eterna es el galardón. ¿Qué mejor premio que ese, hermana? Es el premio exacto. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice la palabra de Dios. Es muy interesante todo lo que dice la Biblia. Por eso estamos sacando textos para que ustedes vean más o menos los eventos y el orden de los eventos. También dice que va a haber la resurrección de los justos. ¿Por qué? ¿A dónde dice eso? 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a ser audible. Lo van a ver, lo van a escuchar, porque viene con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces, si viene con voz de arcángel, ¿es que Jesucristo era arcángel? Sí. Y mucha gente no comprende esto. Hay un arcángel que me menciona la Biblia en Daniel 12:1. Y se le llama Miguel. El arcángel Miguel. ¿Sabe qué significa Miguel? Quien es como Dios. Quien es como Dios. No como dicen los unicitarios. Quien es Dios. No. Quien es como Dios. Pero él tiene su Padre. Y está Jesucristo. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo
resucitarán primero. ¿Quiénes resucitan primero? Los muertos en Cristo. Únicamente la primera resurrección son los muertos en Cristo. Y los demás, los que son impíos, no resucitan. Solo los muertos en Cristo. Dice, resucitarán primero. Si dice primero es porque es primero. Ahora viene la transformación de los que están vivos. ¿Por qué hay necesidad de transformación? Porque este cuerpo, lamentablemente, está corrompido. Y dice 1 Corintios 15, 51, 52, dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos serán resucitados. Ojo, escuchen. Incorruptibles. Ya los muertos vienen incorruptibles, pasaron por un proceso. Y nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Dice que lo corruptible será lleno de incorrupción. Lo corruptible será incorruptible. Y lo mortal se va a vestir de inmortalidad. Qué preciosura. ¿Eh? Ese es el premio, hermanos, que nos va a dar el Señor. Y hay una transformación de los vivos. Por eso van a ser arrebatados junto con ellos en las nubes de los cielos. Ahora, 1 Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Son palabras de esperanza y ojalá la persona que dijo que era ateo y no creía, pues esté escuchando, mi querido hermano. El Señor está trabajando en tu corazón. Y tú te metes al laya a decirme que soy ateo porque quiere que acaparar la atención. Pero realmente, mi querido hermano, tú lo que estás es vacío. Te lo digo en el nombre de Jesús. Estás vacío porque no tienes esperanza. Pues yo quiero contagiarte de mi esperanza. Mi esperanza es que voy a tener vida eterna y la voy a tener en abundancia con el Señor Jesucristo. Así te pido en el nombre del Señor Todopoderoso, en el Creador que hizo los cielos y la tierra, que confíes claramente y nunca digas soy ateo, porque prácticamente estás limitando tu esperanza a nada. El Señor Todopoderoso quiere salvarte, por eso entregó su vida por ti. Y tú dirás, pero ¿por qué si a mí no me conocía? Te conoce desde antes de nacer. Y sabes que tiene un propósito para contigo. Y yo he conocido muchas personas ateas en estos últimos tiempos que se han entregado al Señor y me han dicho, Jeremy, yo me estaba perdiendo de algo bueno. Y es cierto. Hermanos, el que cree en el Señor Todopoderoso se levanta con dolores. Yo le digo a mi esposa, ya nosotros estamos viejitos, a mi esposa Ixenia. Tenemos 50 y resto de años. Y hermanos, a veces uno le duele aquí, le duele acá, le duele allá, le duele a todo lado. Pero uno se levanta con la esperanza en el Señor. Así es. Pero una persona que no tiene esperanza, ¿cómo se levanta con esos dolores? Eso es triste, hermanos. Pero nosotros tenemos fe en el Señor Todopoderoso y sabemos que pronto vienen las nubes de los cielos. Sigamos. Después viene la ascensión al cielo, que era la que estaba, pues prácticamente. Ahora, la pregunta, el ateo claro que tiene esperanza si se arrepiente de sus pecados, sí. Pero en estos momentos el hombre está declarando, tú no estabas, Lilibet, no estabas para hablar. Estaba declarando que no creía en Dios. Fue al principio del live. Claro, puede tener esperanza si acepta y se convierte, pero si no, no. Ahora, ¿dónde viviremos? ¿Ustedes piensan en la tierra o en el cielo? Eso es una buena pregunta. ¿Dónde creen ustedes que vamos a vivir? ¿En la tierra o en el cielo? ¿A dónde viviremos?
tierra o cielo, porque hay muchas cosas que la gente habla. ¿A dónde vamos a vivir? ¿En la tierra o en los cielos? Vamos a ver. Lanzo la pregunta a los 140 que hay aquí. ¿Dónde viviremos? ¿En la tierra, en el cielo? Dice Elsa Borges que en la tierra, en la tierra. Bueno. Dice Iraima, en la tierra, en la tierra. ¿Están seguros? En la tierra, en la tierra. En la nueva tierra. Ahora, pues yo les voy a decir que en los dos lugares. Y se los voy a complementar con la palabra de Dios. Después de los 1000 años en la tierra, aplauso para animales domésticos. Aplauso para animales domésticos. Después del milenio en la tierra, pero durante el milenio, 1000 años en el cielo. Yo estaba ayer hablando un poco, correcto, hermana, cielos. Piensen. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que hayamos quedado seremos arrebatados junto con ellos en los cielos. ¿Por qué el Señor arrebata a su pueblo en los cielos? Porque los quiere llevar allá. Si fuera que hubiera de vivir aquí en este momento, se hubiera quedado acá. Pero los lleva con ellos transformados espiritualmente hablando. Ahora vamos a corroborar esto con la palabra de Dios. Es muy importante corroborar esto. Salmo 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Señor, ellos heredarán la tierra. Entonces la gente dice, es en la tierra. Pero espérate, en Mateo 5:3 dice el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muy interesante, hermano Jeremy. Ahora sí me estás poniendo en 3 y 2. Isaías 60:21 dice, Isaías 60:21 dice, deseo conocer los otros mundos, yo también. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra, dice. Renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Pero en 2 Timoteo 4:18 dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Interesante, ¿eh? También en Mateo 5:5 dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero en Juan 14:1-3, Juan 14:1-3, me dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues, prepararé lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que en esta tierra viene un hecatombe. Van a pasar muchas cosas. Vienen plagas, viene calentamiento del sol, vienen granizos, vienen dificultades. Va a haber un cataclismo tras cataclismo. Van a haber terremotos tan grandes. Hoy aquí tembló, pero eso es una mínima cosa con el terremoto que va a venir en la venida del Señor Jesucristo. La tierra va a quedar despedazada, se va a tambalear como un borracho y la tierra va a quedar prácticamente calcinada. Yo me imagino los volcanes tirando su lava, me imagino todo es un descalabro. Trato de cambiar mi vida, aferrarme a Jesús, pero siempre me alejo. ¿Cómo podría seguir a Jesús? Cuando tú pones cuando tú pones tu confianza en el Señor y no un sistema religioso. La confianza es en el Señor Jesucristo, en su Hijo amado que está intercediendo por nosotros, mi querido hermano. No pongas la confianza en el hombre, pon la confianza en Cristo Jesús. Eso es muy importante. Ahora, y esto va a quedar
todo despedazado. No va a quedar un lugar apto para vivir. Entonces el Señor le tiene que dar un reposo a esta tierra, y ese reposo es por 1000 años. Por eso dice claramente que en esos 1000 años baja un ángel del cielo y encadena ¿a quién? A Satanás. Encadena a Satanás. Dice en Isaías, hay varias citas. Está Jeremías 4, 23 al 27, para que la busquen. Jeremías 4, 23, 27. Dios te bendiga, Diego Arturo. La honra y la gloria es de Dios. Apenas estamos aprendiendo a predicar. Aquí vamos en el nombre de Jesús. Jeremías 4, 23 al 27. Isaías 6, 11. Búsquelo. Isaías 6:11, Isaías 24:3. Les voy a leer algunas. Dice: y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, dice. Dice Isaías 24:1. Escuchen. He aquí que el Señor vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Voy a leer más claramente Jeremías 4, 23 al 27. Miré a la tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y los cielos, y no había en ellos luz, toda oscuridad. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Me está hablando del fin, hermanos. Porque así dijo el Señor Todopoderoso: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Muy interesante, hermanos. Ahora, en Apocalipsis 20, 1 al 3, Apocalipsis 20, 1 al 3 me habla del comienzo del milenio. Ahora, no creamos en cosas jesuitas, como las dispensaciones, el rapto secreto y todas estas cosas. Hermanos, creamos en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios, el libro Revelación, es que es una revelación. El Señor quiere que tú la estudies. Todos los simbolismos están en la misma Biblia. Entonces, cuando tú estudias Revelación por ti solo, se te cae el velo. De hecho, la palabra Apocalipsis o Revelación significa correr el velo. Ahora, Apocalipsis 20, 1 al 3 dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, un ángel que bajó con una cadena, y lo ató por 1000 años, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Lo más interesante de esto, mis queridos hermanos, es que Satanás queda con una atadura aquí, totalmente atado. Totalmente atado. Y Satanás no puede hacer nada en ese momento, porque queda aquí, queda en el abismo, queda en el limbo, queda en un mundo totalmente vacío. ¿A quién va a tentar? ¿A quién va a engañar? A nadie. Porque este mundo queda despedazado. Únicamente la familia de Dios y su pueblo, que son los fieles, no es ningún sistema religioso, son los fieles, es que van a irse con el Señor Jesucristo y el séquito celestial, mis queridos hermanos. Esta tierra queda desordenada y vacía, igual que en el principio. ¿Recuerdan cómo dice al principio? Dice la palabra de Dios. Vamos a buscar Génesis 1:1. ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo decía la palabra de Dios?
en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Asimismo va a quedar la tierra desordenada, vacía. Y dice la palabra de Dios claramente que Satanás va a atar que el ángel va a atar a Satanás y lo va a enviar al abismo. El abismo es la misma tierra vacía y desordenada, hermanos. Apocalipsis 24 me dice que los justos, pueden buscarlo, los justos, su pueblo, van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. 1000 años van a reinar. ¿Quiénes son los justos? Los que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los sacerdotes, los que Dios los hizo sacerdotes. Y ustedes dirán, ¿son los sacerdotes de la Iglesia Católica? No. Recuerde lo que dice en el libro de Pedro. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, linaje, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, el Todopoderoso llama a su pueblo y le llama sacerdotes, porque Él nos hereda hasta su categoría, que es sacerdote. El Señor Jesucristo es sumo sacerdote. Ahora, los redimidos van a juzgar tanto a ángeles como a hombres. No es que los van a juzgar porque ya han sido juzgados, sino que van a revisar y a corroborar los casos del juicio antes que se dio. Deje de estar inventando, hermano, que esto es algo serio. Por favor, te voy a silenciar para que no estés inoportunando a las personas. No me venga con eso. Dice Apocalipsis 24, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿A quién se le da el juicio? A los santos, al pueblo, a revisar los casos de los que habían quedado impíos, muertos en la tierra. Todos tuvieron que revisar los casos, hasta de ángeles. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a buscarlo. La palabra de Dios es clara. 1 Corintios 6:2. 1 Corintios 6:2. En estos días estábamos analizando este tema los hermanos. 1 Corintios 6:2. Dice la palabra de Dios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿No lo dice? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, está hablando Pablo a las personas, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Qué tremendo. El Señor nos va a dar potestad de revisar los casos de los impíos. ¿Por qué el hermano fulano no está aquí? Lamentablemente el hermano fulano no estaba consagrado y decía estarlo, pero vivía en apariencia. Era un hermano tibio. ¿Por qué el hermano Juan, el hermano Roberto, el hermano tal no está aquí? Tenía doble vida, hermano, te van a decir. Y usted va a revisar las cosas. Ahora vea lo que dice en el 6:3 de 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A quiénes? A los ángeles. ¿A cuáles ángeles? Obviamente a los ángeles malignos, a los que cayeron con Satanás, porque los otros no tienen nada que juzgarles. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y yo les comentaba a los hermanos que a veces me dicen, hermano Jeremy, usted a veces juzga. No, es que la palabra da duro cuando uno anda en pecado. Mira, yo aquí no conozco a nadie. Aquí hay casi 200 personas ahorita y por fuera hay un montón, bastantes. Hermanos, yo no conozco a nadie. Y si yo digo es malo robar, pues si hay alguna persona que ha robado le va a caer la piedra. Yo no tengo la culpa. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Dele gracias al Espíritu de Dios que está trabajando en usted. Y la palabra de Dios está saliendo para amonestarle, para que usted reivindique.
Eso es lo que tenemos que hacer. Tap, tap a la pantalla. No le estamos dando tap, tap. Y hoy prácticamente estamos terminando. Los hermanos del grupo tienen que ayudarme a darle tap, tap a la pantalla para que el like crezca. Es la única manera, lo único que se les pide, hermanos. Así que los santos van a juzgar o van a tener la posibilidad de revisar todo lo que el juicio claramente ha dicho, muy claro bíblicamente, correcto. Entonces estamos en una línea bíblica, no estamos hablando de cosas fantasiosas, estamos en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, ¿qué pasa con los otros muertos que quedaron aquí? Porque a mí la palabra de Dios me habla que hay una segunda resurrección. Recuerde que los muertos en Cristo resucitarán primero, hermano Jofraguas. Nombre tremendo. Hay una resurrección segunda. ¿A dónde dice eso? Apocalipsis 25. Dice, pero los otros muertos, o sea, los que quedaron en la tierra, impíos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta, ahí dice, es la primera resurrección, pero dice sobre la primera resurrección. Pero después sigue el contexto en la segunda muerte, en la segunda resurrección. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Apocalipsis 27. Cuando venga Cristo nuevamente después de los 1000 años sabáticos o de reposo del cielo, porque recuerde, vamos a vivir 1000 años en los cielos con Cristo Jesús y después volvemos a la tierra. El poder regenerador del Señor Jesucristo y el Dios Padre van a ir regenerando la tierra y van a hacer una segunda resurrección. Y Satanás va a ser suelto de su prisión. Satanás es soltado de su prisión. La Nueva Jerusalén, o sea que el pueblo de Dios, que se llama la Nueva Jerusalén, no es un templo, no es una denominación, es un grupo de fieles consagrados con el Señor Jesucristo, parte del pueblo de Dios. Todo el pueblo de Dios va a bajar de los cielos. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Apocalipsis 21:12. Y esa es la muestra que los salvos van a ir al cielo. Porque si va a bajar de los cielos es porque estaban en los cielos, es obvio. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender, ¿de a dónde? Del cielo. ¿De a dónde? Desciende del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada, una esposa preparada, arreglada para su marido. Ya es el pueblo de Dios prácticamente. Dios te bendiga, Juan Bautista. Ahora, ¿qué hace Satanás en ese momento? Como ve a los resucitados y todos son impíos, dice Apocalipsis 20, 8 al 9, y saldrá a engañar a las naciones, a los que están resucitados, los impíos, a fin de reunirlos para la gran batalla. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de la Nueva Jerusalén de los santos y la ciudad amada. Prácticamente ellos vienen contra el gobierno de Cristo. Ya es lo último que les queda porque van a ser destruidos. ¿Qué pasa después? Satanás reúne los resucitados para atacar la santa ciudad. ¿Qué viene después? Prácticamente la destrucción total. La destrucción total. Ya los impíos habían tenido un juicio previo y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sean sus obras. Apocalipsis 20, 11 al 13. ¿Vio, mi querido hermano Cejo? Dios te bendiga. Apocalipsis 20, 11, 13 dice, fueron juzgados los muertos. ¿Cuáles muertos? Los impíos, por las cosas que estaban escritas en los libros según fueron sus obras. Filipenses 2:10 dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de las que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Toda rodilla va a reconocer al Salvador. Pero los impíos, mis queridos hermanos, van a estar
tremendamente decepcionados. ¿Por qué? Porque sus vidas no las pusieron acorde a lo que dice la ley de Dios. Sus vidas prácticamente estuvieron divorciados del Padre. Algunos dijeron, no creo en el Señor, no creo en Dios. Algunos dijeron, sigo en mi pecado. No hay cura para este cáncer. Pero el Señor Todopoderoso hoy te dice, mi querido hermano, no seas parte de esos impíos, sino reivindícate con el Señor, porque ¿sabe qué va a pasar con los impíos? Apocalipsis 20, 9, 14 y 15. 20, 9, 14 y 15. Dice, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y no estoy hablando de un infierno de fuego eterno. Estoy hablando de una muerte insofacta. ¿Y por qué habla a veces de fuego eterno? Porque la justicia de Dios tiene que ver con la eternidad. Y Satanás y los impíos son destruidos y lanzados al fuego eterno, mis queridos hermanos. Les pregunto, ¿vale la pena arrepentirse del pecado? ¿Vale la pena, queridos amigos, entregar nuestra vida al Señor Jesucristo y dejarnos de ataduras de religiones? Porque las religiones lo que hacen es prácticamente desorientar a las personas. Y la Biblia te está mostrando que viene un momento difícil para este pueblo. Viene un fin del tiempo de la gracia, el cual el Señor te está pidiendo, por favor, arrepiéntete. ¿Y a dónde está eso, hermano Jeremy, que me está diciendo? Vamos a la Biblia, al libro de Pedro, segunda de Pedro, mis queridos hermanos. Y por ahí el León de Judá me estaba dando una cita, pero lo pasé por alto porque no la leí. Claro, vale mucho la pena, hermano Diego. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 3, 9. Segunda de Pedro 3, 9. Ya la leo. 3, 9. Está más. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que nadie muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sorpresivo. No es que va a venir en un rapto secreto, es que va a ser de manera sorpresiva, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo, o sea, aire, tierra, mar, todo. Y los elementos ardiendo, dice claramente, serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La Biblia te invita a buscar un cambio. La Biblia te invita a abrazar al Señor Jesucristo. La Biblia te invita a reivindicar, mi querido hermano. Ahora dice a segunda de Pedro 3:3 que en este tiempo, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán muchos burladores también, andando según sus propias concupiscencias, sus creencias, sus pasiones, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pero desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora, muchas personas en el mundo antidiluviano, mis queridos hermanos, pensaban lo mismo. Pensaban que no iba a pasar nada. Y como en la tierra nunca había llovido, como dice el libro de Génesis, solo salía un vapor prácticamente, se construyó el arca. Por 120 años estuvo Noé construyendo el arca, mis queridos hermanos. Ustedes se imaginan estar 120 años construyendo un arca, mis queridos hermanos. ¿Ah? Qué difícil era para Noé. Qué difícil era para Noé. ¿Ah? Pero Noé lo hizo con amor, con tesón. Cada mensaje que daba era un martillazo al arca que estaba construyendo, y esa arca representaba la salvación.
Y tomó a los animales, y los animales entraban solos. Pareja de animales. Increíble que los animales hayan entrado y los hombres no. Y solo 8 personas se salvaron en el arca. Y dice que en un momento a otro la puerta del arca se cerró. Y esa puerta del arca representa la puerta de la gracia que se va a volver a cerrar. Y se cerró. Y dice que Noé estuvo con esos animales sin caer gota de agua 7 días dentro del arca. Ese fue el tiempo de angustia que pasó Noé. Y los militantes de la tierra del mundo antediluviano tomaban el arca y la golpeaban y se reían de Noé. Se reían. ¿Cuándo hiciste el arca? Metiste un montón de animales. ¿Para qué? Si nunca ha llovido ni va a llover. Mentiroso. Se mofaban de él. Estás loco. Yo me imagino esas personas cuando vieron la primera lloviznita pequeñita que empezó a caer. Yo me imagino que su mente, los antediluvianos, empezaron a decir: está lloviendo. ¿De dónde pues esta lluvia? Justamente 7 días. Recuerden que el número 7 es perfección para Dios. Y 7 días. Claro, esa fue la prueba de Noé. Noé estaba con todos los animales ahí. Y ese fue el tiempo de angustia de Noé. Y queridos hermanos, y les digo esto, y estos personajes empezaron a sentir miedo cuando empezaron a escuchar los relámpagos, los rayos. Empezó a caer esa bestialidad de aguacero, hermanos. Se empezó a inundar todo. La Biblia dice que hasta del centro de la tierra, el Señor Jesucristo prácticamente sacó agua. O sea que el anego del agua era de arriba y de abajo. Yo me imagino a esos hombres cuando tenían el agua por acá y viendo que no podían salvarse. Y tal vez le decían: Noé, ábrenos. Y no era parte de Noé, porque fue un ángel el que cerró la puerta del arca. Noé, ábrenos, necesitamos entrar. Ya era demasiado tarde. Y muchos va a pasar eso en el último tiempo. Muchas personas van a tener ese problema. En la Biblia me habla de la parábola de las 10 vírgenes. Yo le he hablado muchas veces, que dice que hay 10 vírgenes con sus lámparas. Ajá. Esperando la venida del esposo. Pero las 10 vírgenes se duermen. Se durmieron las 10. Las 10 vírgenes representan el mundo cristiano hoy. Se durmieron las 10. Y se oyó un grito a medianoche. Y los que pegan el grito es el remanente que está despierto. Ahí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y el símbolo de la lámpara representa la Biblia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero lamentablemente solo 5 tenían aceite para alumbrar. Y el aceite representa el Espíritu de Dios. Y las otras 5 no tenían aceite. Y le dijeron a las otras: danos de vuestro aceite, que nuestras lámparas perecen. Pero como es un don de Dios y no se puede vender el Espíritu de Dios, id y comprad, vaya y prepáresen, para que cuando venga todas entremos a la boda. Porque eran damas de compañía. Muy interesante esto. Pero llegó el esposo y las 5 que estaban preparadas siguieron con el séquito. La esposa y el esposo y las vírgenes se fueron. La esposa es la iglesia. Hay un libro que se llama Palabras de Vida del Gran Maestro. Ahí está claramente eso. El esposo y la esposa dicen: ven, dice la Biblia. El espíritu y la esposa dicen: ven, te están llamando a ti. Pero ¿qué haces tú? Estás perdiendo tu tiempo en sistemas religiosos y en cosas que no tienen sentido. Y estas 5 vírgenes
entraron con el esposo a la fiesta de las bodas. Y las otras 5 ya llegaron. Las otras 5 ya llegaron. Pero vieron que la puerta se cerró. Y le dijeron, Señor, ábrenos. ¿Y sabe qué les contesta el Señor Jesucristo? No os conozco. No os conozco. Y la puerta ya estaba cerrada. Y la puerta es la puerta de la gracia. Lo que se está prácticamente cerrando en estos momentos. Hay que ver los acontecimientos del mundo, guerras, rumores de guerras, dificultades, persecuciones, matanzas, drogadicción. El pueblo de México está sufriendo en estos momentos por muchas situaciones que hay, políticas y de corrupción. El Señor Jesucristo viene, pero tú no te tienes que preparar para la venida de Cristo. Tú te tienes que preparar para el fin del tiempo de la gracia. Porque si no, después tu preparación es ilógica. Te va a pasar como las vírgenes que fueron a comprar en el momento que ya debían estar preparadas. ¿Están entendiendo? Prepárate, hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te dice, querido hermano, búscame en espíritu y en verdad. Pero esto no lo predican los sistemas religiosos. Los sistemas religiosos dicen, esta es la iglesia, y ya está. Y la apostasía circundante. Pues hoy te digo, mi querido hermano, que si quieres ser de aquellos impíos que no van a estar en la Santa Jerusalén y va a caer fuego del cielo, pues hermano, quédate así como estás. Pero si quieres ser salvo de toda maldad, mi querido hermano, solamente en Jesús hay salvación. Solamente en Jesucristo. Ahora lo más interesante para terminar con este tema tan interesante, que la tierra es renovada. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Todo se ha comprobado bíblicamente. Apocalipsis 21:1. Isaías 65:17 y segunda de Pedro 3:13. Pero vamos a Apocalipsis 21:1. Isaías 65:17, segunda de Pedro 3:13, Apocalipsis 21:1. Yo voy a leer Apocalipsis 21:1, que es el que más claramente dice. Dice Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. La tierra es renovada, mi querido hermano, para que la nueva Jerusalén que estaba en el cielo por 1000 años habite la tierra. Esa es la verdad. La tierra va a ser renovada. Y estábamos hablando mi esposa y yo, ¿cómo será? Quizás como el Edén. Tal vez mejor. Y viviremos y reinaremos con el Señor Jesucristo. ¿Y saben qué hace el Señor Jesucristo? Su herencia, que es la tierra. La tierra, el universo, todo es herencia del Señor Jesucristo, porque es el Hijo del Dios Altísimo. Nos va a hacer coherederos. ¿Sabe qué es ser coheredero? Partícipes de su herencia. O sea que nuestro hermano, el Señor Jesucristo, nos va a dar herencia juntamente con Él. Cuánto amor tiene el Señor Jesucristo por nosotros, que se dio a sí mismo para que lo laceraran, lo mataran, y todavía aún así nos quiere dar la tierra. Qué tremendo. Apocalipsis 21:2-3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El Padre, hermanos, el Padre va a estar. Los justos van a heredar la tierra juntamente con nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora vamos a enumerar
el tiempo para que lo vayan analizando, para que vea que ya estamos cerca. Se acaba el tiempo de gracia. Caen las primeras plagas. Viene la sexta plaga contra la bestia, la imagen y el dragón. Contra el falso profeta, perdón. El falso profeta, la bestia y Satanás. Viene la resurrección previa a la segunda venida de las personas que traspasaron a Jesús. Lo comprobamos bíblicamente. Aparece la señal del Hijo del Hombre para que lo vean venir en gloria. Viene la segunda venida. Viene la destrucción de los impíos que están vivos. Viene la resurrección de los justos. Viene la transformación de los vivos. Viene la ascensión al cielo. La tierra queda desolada. Satanás y sus ángeles serán aquí atados. Los justos reinarán con Cristo en el cielo por 1000 años. Los redimidos juzgarán tanto a ángeles como a hombres. Lo comprobamos con la Biblia. Amén. Viene la segunda resurrección de los impíos. Satanás es soltado de su prisión. La nueva Jerusalén desciende del cielo. Satanás reúne a los resucitados para atacar a la santa ciudad. Los impíos son juzgados en el momento, y toda rodilla se va a doblar ante Cristo. Satanás y los impíos son destruidos por fuego. Cae fuego del cielo y elimina todo lo que tiene que ver con el pecado en esta tierra. La tierra es renovada, vuelta a ser un Edén, y los justos heredarán la tierra junto con el Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra, y qué preciosidad de tema este, hermanos, para honra y gloria a nuestro Dios. Así que si tú, mi querido hermano, no crees en Dios, si tú tienes dudas del Señor, todo esto está especificado en la Biblia. Amén, hermano Diego Arturo. Un tema de esperanza. Sabemos que están pasando muchas cosas, nuevo orden mundial, hemos predicado de tantas cosas, espiritismo, esto, pero se necesitan estos temas para nosotros fortalecernos en nuestro Señor. No todo puede ser alarma, puede ser dificultad, sino también esperanza, hermanos, para las personas que no creen. Por eso escogí este tema para estas personas, y justamente al principio me llega una persona que me dice que no cree y es ateo. Espero en Dios, mi querido hermano, que estés escuchando, y que el Señor tiene un propósito para contigo, porque me puso a dar este tema y por algo será. Quizás seas una joya invaluable en las manos de Cristo. Una vez hubo un personaje que fue perseguidor de los cristianos. Ese personaje mató cristianos montones, e inclusive mató a uno que lo menciona la Biblia como uno de los diáconos. Se llamaba Esteban, al que mataron. Era el apóstol Pablo. Así es, mi querido Hermes Guzmán, otro hermano que amo en Cristo Jesús y que ya se ha sumado a la prédica del Evangelio. Y el apóstol Pablo, en ese momento era Saulo, apedreó a Esteban, lo mató, porque no quería saber nada de los cristianos. Y dice que camino a Damasco iba el apóstol Pablo, y dice que se encontró directamente con el Señor Jesucristo, se le apareció, y cayó Saulo de Tarso, cayó, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es ir en contra del aguijón, le dice el Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Y entonces Saulo, que después se convirtió en Pablo, dice: ¿qué quieres que haga?
Y ese debe ser nuestro carácter. ¿Qué quieres que haga, Señor? Me pongo a tu disposición, porque soy una raza caída, soy un mortal y quiero llegar a ser inmortal contigo. Soy un pecador. ¿Qué hay bueno en mí? ¿Qué puedo hacer yo para agradarte? Pablo le dijo, ¿qué quieres que haga? Y dice que Pablo, en el momento que le apareció Jesucristo, quedó ciego. Bendiciones, hermano Potro Gil. Y resulta que fue llevado a Damasco, en una casa en Damasco. Y un profeta, Ananías, tenía que venir a hablarle. Ustedes saben que ese profeta Ananías, hablarle al perseguidor, tenía que tener mucho valor ese profeta Ananías para venir y ponerle las manos al apóstol Pablo encima, porque había matado muchos cristianos. Pero él lo hizo porque el Señor Jesucristo le dijo, anda y ve. Y vino y dice que le puso las manos encima, ungiéndolo con el Espíritu de Dios. Y dice que la ceguera se le cayó como escamas de sus ojos. Y Pablo quería ya ponerse a disposición del Señor. Pero Pablo no podía ponerse a disposición del Señor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Gracias, hermano Hermas. ¿Saben por qué? Porque todavía Pablo necesitaba renacer de nuevo en Cristo Jesús. Y aunque Pablo había estudiado en las escuelas de Gamaliel, Pablo necesitaba ponerse acorde a lo que el Señor. Y Pablo empezó a predicar, pero nadie le creía. Más bien le temían. Todo el mundo salía corriendo. Correcto, Dalai. Todo el mundo salía corriendo. Y el mismo Pablo tuvo que ser bajado en una canastilla por los muros de una ciudad, porque lo iban a apedrear. Cuenta la historia que Pablo se fue 3 años para el desierto de Arabia. Está en el libro de Gálatas. Yo no soy pastor, soy un hermano común y corriente, mi querido hermano Roberto. Yo soy un hermano, el hermano Jeremy. Y entonces dice la palabra de Dios que Pablo pues se fue para allá 3 años. Y se fortaleció en el desierto de Arabia. Y qué casualidad que siempre cuando veo el desierto, hermanos míos, me encuentro el desierto como un lugar de preparación. 40 días en el desierto Jesucristo. 40 años en el desierto Israel. Siempre el desierto es un lugar de preparación. Y Pablo fue a prepararse. ¿Saben por qué? No soy pastor, soy hermano, el hermano Jeremy, mis queridos hermanos. Así que ese Pablo llegó y se preparó, y cuando volvió empezó su ministerio. Para mí fue el 12º apóstol, porque de Matías no se sabe mucho, pero de Pablo se sabe mucho. Y Pablo caminó y caminó y caminó y caminó, y Pablo fue un tremendo apóstol. Ahora, Pablo fue tan grande apóstol que en el momento de su muerte estaba en un sótano, en lo que se llama la famosa Mamertina, un sótano allá en Roma, donde estaba pegado al cepo de manos y de pies, mis queridos hermanos. Y Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo llevaron a donde estaba el verdugo, mis queridos hermanos. Y a pesar de la dificultad y todo de saber que iba a ser muerto, él fue corriendo tranquilamente para donde el verdugo. Y Pablo fue cercenado con su cabeza decapitado por el rey, el emperador Nerón. Ahora, imagínense a Esteban, que fue muerto por Pablo, cuando venga la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando venga que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que en algún momento Esteban llegue y resucite por acá. Y resucita a Esteban. Y cuando vuelve a ver así, ve el apóstol Pablo resucitar. Imagínense el gozo de Esteban, saber que por su testimonio el apóstol Pablo iba a resucitar. Y a pesar de todas las cosas, se va a poner gozoso, y yo me imagino que van a llorar, se van a abrazar juntos, y Pablo le va a decir, por tu testimonio, Esteban, y por la presencia del Señor Jesucristo en mi vida, yo pude ser mejor. Gracias porque me ayudaste a encontrar el camino. Qué tremendo, hermanos.
Yo cuando hablo de estas cosas se me eriza el pelo y siento, hermano, siento el poder del Señor Todopoderoso. Y la verdad, hermanos míos, es que el Señor está hablándole hoy a su pueblo. Está hablándole a las personas. Claro, está hablándole a las personas. Todos queremos estar ahí. A mí me gustaría conversar con Pablo. A mí me gustaría conversar con Esteban. Me gustaría hablar con varios, con Rahab, otra personaje que se arrepintió. Hablar con Daniel. Daniel, qué perseverancia la que tú tuviste en Babilonia, que estabas en Babilonia, pero Babilonia no estaba en ti, y abría las puertas de tu hogar para que todo el mundo te vieran orando, a pesar de haber un edicto en contra, un decreto en contra de ti. Pues queridos hermanos, vienen decretos contra el pueblo de Dios, vienen tiempos de angustia. La iglesia tiene que pasar por ese momento, por tiempo de angustia, por tiempo de dificultad. Pero ¿sabe cómo va a salir la iglesia? Va a salir airosa, porque ha confiado en el Señor Todopoderoso. ¿A dónde dice eso, hermano Jeremy? Vamos a Apocalipsis. Apocalipsis 7. La palabra de Dios es clara. Empiezan los 144,000 a predicar. Un grupo escogido por el Dios Todopoderoso como primicias para empezar a predicar. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:9. Apocalipsis 7:9 dice, después de ver los 144,000, llega Juan y dice, después de esto y miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. ¿Y qué hacían? Clamaban con gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. A los dos pertenece la salvación, al Padre y a su Hijo. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron al Padre, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría, la acción de gracias y la honra y el poder de la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, noten lo que pasó. Entonces uno de los ancianos habló conmigo diciendo, está Juan hablando, está en visión Juan, y está hablando con uno de los 24 ancianos. Estos que están vestidos de ropas blancas, pregunta el anciano, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le contesta Juan. Yo le dije, Señor, tú sabes, tú lo sabes. Y él me dijo, estos que están vestidos de ropas blancas, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿De la gran qué? De la gran tribulación, de la gran angustia que viene. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor y su palabra. Ahora, ¿qué es lavar las ropas? Se los voy a presentar aquí. ¿Qué es lavar las ropas para ustedes? Apocalipsis. Y si está Natalia, ponga atención a esto, Natalia. Apocalipsis 22. Capítulo 14. Apocalipsis 22, capítulo 14. Dice la palabra de Dios. Sí, tiene que ver con la santificación, pero aquí no va a decir claro. Y lo voy a poner, hermanos, para que ustedes lo lean, para que vean que no estoy mintiendo. Vamos a girar la cámara y ustedes van a ver esto. Bienaventurados o dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Ahora vamos a ver otra traducción. Vamos a la Kadosh. Vea qué bonito, mis queridos hermanos. Dice Apocalipsis 22:14. Esta es una traducción más apegada al original. Qué bendecidos son aquellos que guardan la ley, la Torá. Bendecidos son aquellos que guardan la Torá, la ley, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Entonces, ¿qué es lavar la ropa del Cordero? Es guardar la ley de Dios y cuidarse del pecado. Sigue diciendo, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, lo contrario a la ley de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias que representan los tiempos de la iglesia de Cristo hasta hoy. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora vea lo que dice. Y el Espíritu, o sea, el Padre amado, el Espíritu Santo tiene que ver con el Padre, y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Esa versión no está completa. No hay ninguna versión completa en estos momentos. Todas las versiones están alteradas. Pero la presento a la que se apega más al original, que habla de guardar la ley de Dios. Lavar las ropas es cuidarse de no pecar. Por eso dice Libro de Santiago 1:27. Es un texto que yo utilizo. En muchas Biblias dice la religión. La palabra religión no existe en la Biblia. La palabra religión no existe en la Biblia. La palabra religión no existe en la Biblia. Existe la palabra adoración. La palabra de adoración. Es que eso está en otros textos, hermano Udis Ospina. Dice, la adoración pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, amar a nuestro prójimo, preocuparnos por el desvalido y guardarse sin mancha del mundo. Les pregunto, ¿qué es guardarse sin mancha del mundo? ¿Qué es guardarse sin mancha del mundo? Les pregunto a ustedes. Habemos casi 200 y por fuera hay bastantes. ¿Qué es guardarse sin mancha? Ser santo, dice Xenia. Sí. ¿Y cómo me santifico yo? No pecar. Amén. Gracias, Freddy. No pecar, y cuando no peco tengo que observar la ley de Dios para ver en qué estoy fallando. Apartarse, ser santo. Y la ley de Dios hay que tenerla en nuestra mente y nuestro corazón, obviamente escritas. No caer en pecado. Evitar el caer en pecado. Amén. Amén. Cumplir sus mandamientos. Más amén. Así que tremendo tema el de este día. Y el Señor me los bendiga, el Señor me los guarde. No pecando y ser obedientes. Amén, gloria a Dios. Porque la carne es débil, sí, correcto. Pero tenemos que vencer la carne aumentando lo espiritual. En la palabra dice que la carne y lo espiritual. ¿Cómo venzo yo la carne? Cuando alimento lo espiritual más para ponerle un pie encima a la carne. Así que, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en este humilde live. Y bueno, que el Señor me los bendiga. Obediencia, correcto, Hermes. Que el Señor me los bendiga, y con mucho gusto a Cejo, que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde y que te prepare
Hoy es un día de aprendizaje muy productivo. Amén. Diego Arturo, alabado sea el Señor y su palabra. Así es. Todos los días son buenos. A veces es difícil, hermanos, porque la paz sea contigo. Gracias, Aciel. Dios te bendiga a ti también. Mejor preparémonos, hermanos, para atravesar la gran tribulación muy pronto, ¿sí? La preparación es con Cristo Jesús. Es únicamente Cristo Jesús. O fraguas. Bueno, ya no sé. Dios te bendiga. Bendiciones, hermana Raki. Un abrazo. Abelardo Antonio, Dios te bendiga también. Y a todos los hermanos, gracias siempre por participar. Gracias, Emilia. Dios te bendiga, mi querida. Siempre me conecto a las 5:30. Hay temas como estos. Hay temas que pues desnudo lo que es los sistemas religiosos. Hay temas que hablamos del nuevo orden mundial. Hay temas de tantos temas que hay. De hecho, ya tengo una plataforma en YouTube que ahí guindo todos mis temas y ahí voy guindando. Ya tengo 108 temas para honra y gloria de Dios. Y la gente los ve y estudia y se mandan y todo eso es importante. Gracias, hermana Greda, Norma Greda, Dios te bendiga. Claro, Luciano, bendiciones hasta México. Espero que estén bien los hermanos de México. Tengan mucho cuidado, oren mucho para que el Señor Todopoderoso ponga la mano en México y se acabe un poquito esta violencia, esta situación. En YouTube, aquí mi querido hermano Acejo, en el perfil de TikTok, está el enlace para entrar a YouTube. Dice: el enemigo ataca a mis viejitos en salud, y eso me retuvo. No se preocupe, hermana, hay que seguir orando. Gracias, hermana Dalai. La honra y la gloria sea para Dios. Sí, amén. Es así, son enseñanzas. Bendiciones hasta Nueva York. Va a haber mucha tormenta en Nueva York. Tengan cuidado a las personas de Nueva York. Abríguense bien y si pueden irse a pasar un tiempito en otro lugar, tómense unas vacaciones, salgan de ahí un poquito, porque viene la tormenta más grande de 150 años para Nueva York. Que Dios te bendiga, Roberto. Ten cuidado. Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano León de Judá. A veces no pude poner muchas citas, pero bueno, es que estaba ocupadito. Que Dios lo bendiga para que nos siga compartiendo la palabra. Con mucho gusto, hermana Clara, Luciano, que el Señor te bendiga y te guarde. No dejen de orar, ténganme en sus oraciones. Elba, mi querida hermana, Dios te bendiga hasta Puerto Rico. Si el enemigo ataca es porque estamos en buen camino hacia Cristo. A orar más. Sí, al árbol que tiene fruto a ese se le tiran piedras. Acuérdense siempre de eso. Mi esposa y yo estamos siendo atacaditos un poquito ahorita por cuestiones de salud, dolores, esto, aquello, pero ahí vamos. Sabemos que es el enemigo que quiere impedir que se predique y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Así que ocupamos las oraciones de ustedes para honra y gloria a nuestro Dios. Así que gracias a todos, saludos a todo el mundo, saludos a cada uno de ustedes y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Vean los videos, compártelos. Amén. Con mucho gusto, Romerito, espero que estés bien, el Señor te ima también, que les bendiga a todos. Tomás Quiroz, que está en el grupo también. Isaías Muñoz, mi gran amigo Isaías, igual que León de Judá, son amigos especiales que tenemos, igual al hermano Hermes Guzmán, otro buen amigo, que lo escuché predicando en estos días y me encantó porque la verdad que eso es lo que se necesita, personas que hablen de la esperanza, que contemos nuestras anécdotas, nuestras experiencias, para que la gente no cometa nuevamente errores, y sobre todo esta generación que está un poquito desviada de todo, hasta de la cabecita, porque a veces ya quieren ser hasta perros, ya quieren ser esto, aquello. Ay, Señor, que Dios tenga piedad de toda esta generación. Así que hay que tener mucho cuidado. Gracias a todos, que el Señor les bendiga. Y bueno, vamos a tener la oración final. Vamos a poner en oración a los padres de la hermana Emilia. Y pues a muchos de hoy en día vamos a poner en oración. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te queremos poner en oración, oh Señor maravilloso, el buen país de México, que está pasando dificultades
Rogamos, Señor maravilloso, que tú pongas tu mano poderosa y fuerte sobre ese país y que acabe todo esto. Y que nos permitas predicar el Evangelio y que todavía tus ángeles estén sosteniendo estos cuatro vientos, porque sabemos que ya casi se puede desatar la guerra a nivel mundial, Señor. Y hay muchas escaramuzas, muchos problemas, Señor, tú los conoces. Así que ayúdanos, oh Padre, para que la gente te reconozca y se entregue a ti, Señor maravilloso, reconociéndote como nuestro gran juez y nuestro único Salvador, oh Padre. Te pedimos, oh Señor maravilloso, por la hermana Emilia y sus padres que ya tienen una edad, pues Señor maravilloso, pon tu mano poderosa y fuerte sobre ellos. Ayúdales, oh Señor maravilloso, en todas sus dolencias y que la hermana pueda tener su momento de descanso, Señor maravilloso, y ayúdalos a sobrellevar todas estas cargas, Señor, a los señores, y bendícelos y guárdalos, oh Padre. También a todos los hermanos de todo el mundo que pertenecen a este live, pues rogamos por cada uno de ellos para que tú, Señor maravilloso, les toques el corazón. Y a la persona que subió, que dijo que era ateo, Señor, rogamos que tú lo impresiones con tu Santo Espíritu para que él pueda reconocerte como el Creador y Dador de la vida. Gracias, Señor, quédate con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Yo soy mexicano y le agradezco a usted y a mis hermanos por sus oraciones para México. Todos somos hermanos. ¿Sabían ustedes que en la Nueva Jerusalén no van a haber fronteras? Ahí seguramente va a llegar el hermano Diego Arturo, y me va a decir: órale, hermano Jeremy, ¿cómo estás? Y yo le voy a decir como buen tico: pura vida, hermano, qué gusto conocerte, hermano Diego Arturo. Qué bonito. Que no hayan limitaciones, no hayan fronteras, y que todos seamos una familia con nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito. Así que gracias, hermanos, buena noche. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Y gracias a todos siempre por estar aquí siguiendo este humilde canal. Y les repito, no soy pastor, soy el hermano Jeremy, un hermano común y corriente, un hermano igual que ustedes, que toma la Biblia para predicar. Y el Señor... él me dice el hermano Harold: chévere, naguará. Si hay una palabra que dice naguará, como que es de venezolana. Así que muchas bendiciones a todos. Gracias por todo. Y que el Señor pues siempre brille en sus corazones. Recuerde, todos los días es un día de santificación. Hoy es el día de salvación. Mañana es día de salvación. Pasado mañana es día de salvación. Y si nos sorprende la muerte, morimos en salvación. Sí, de Barquisimeto. Bueno, algo conozco. ¿Qué significa naguará? Como una expresión de pura vida, algo así me imagino yo, como nosotros los ticos, una expresión así bonita, me imagino, pero bueno, que el Señor les bendiga. Me preguntas a mí, pregúntale a León de Judá, hermana Emilia, yo no conozco. Naguará, la hermana Emilia es peruana, algo grande, es como una expresión, yo los he escuchado. También utilizan chévere. Me dice con esa palabra: Dios tenía preparado este bello momento. Shalom, shalom, paz, dalai, Dios te bendiga. Acá decimos bacán. Sí, está muy bacán, sí. En algunos lugares le dicen bacán. Así que Dios les bendiga al mundo, porque es muchas personas que me ven a través de esta plataforma en todo el mundo. Que el Señor les guarde. Y bueno, preparémonos todos los días es día de oración, estar conectados con el Creador, y eso es lo más importante. Eso es típico de Barquisimeto, dicen una guara. Bueno. Amén. Es la primera vez que lo veo y se apega a la palabra. Que Dios lo bendiga. Que debemos apegarnos a la palabra. No podemos hablar cosas que no estén en la palabra. Debe ser en la palabra. La palabra de Dios para eso fue escrita, para pegarnos a ella y cumplirla en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, cuídense mucho, me voy, me retiro. Chao, hasta mañana.
Gracias, hermana Clara Luciano. Gracias, Luis Ramírez. Gracias a todos. Amigo, Jehová no es el verdadero Dios. Bueno, vamos a contestarle a las personas. Yo hablo español. Jehová viene de un diminutivo de la palabra Yahvé. Yahweh. Es el tetragramatón. Pero el Señor siempre dice yo soy, el Padre, yo soy. La palabra Yahweh tiene que ver con eso, yo soy. Pero mucha gente a veces le han puesto Jehová porque lo han latinizado, y entonces en español le hablan así. Ahora, ¿estaremos cometiendo un error? Esa es la pregunta. Decirle Jesús a Jesucristo. Es que hay muchas personas que quieren que nosotros hablemos hebreo o hablemos arameo. Yo no sé hablar hebreo, arameo. Y si viene una persona, por ejemplo, que se llama Carlos, yo no tengo por qué decirle Charlie. Si viene, yo me llamo Jeremy. Mi nombre está mal escrito, me lo pusieron mal escrito, pero mi nombre realmente debe ser con J y terminado en Y. Es Jeremías. Yo no me enojo que a mí me digan Jeremías. Yo no me enojo que me digan Jeremy. Es lo mismo. O sea, el Señor entiende. Lo más importante de esto es tener un testimonio correcto a lo que diga Dios y su palabra y sobre todo en su santa ley. El Señor reconoce a los que son suyos cuando los que son suyos le obedecen. No porque su nombre. Porque muchas personas hace muchos años, por ejemplo, en la Reforma Protestante, conocían estos nombres y le decían de otras maneras, pero el Señor reconoce a aquellos que le sirven. A estos sí reconocen, porque hay mucha discusión hoy de esto, pero hay muchas personas que ni siquiera testimonio correcto tienen ante Dios y hablan y andan polemizando en los TikTok. Entonces, a nosotros el Señor nos conoce cuando guardamos su santa ley y sobre todo el día Shabbat o sábado. Lo hablé en 2 idiomas para que entiendan que significa reposo, porque la palabra de Dios dice que Él reconoce a los que son suyos en ese día. Ezequiel 20:20 y Ezequiel 20:12. Así que el Señor sabe quién es de Él. El Señor desde antes de tu nacimiento sabe quién es. Antes de que hiciera el mundo sabe quiénes son de Él. Así que Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y eso son cosas que las personas se empiezan a meter. Entonces ya la gente no sabe ni cómo decirle. Que tu corazón viva lo que Él dice en la palabra. Eso es lo más importante. Cuídense mucho y el Señor les bendiga y les guarde. Chao, chao.